Hola amigos, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo live de Petco México. Mi nombre es Angélica y hoy vamos a platicar acerca de los alimentos que están especializados para ayudar a que nuestros pequeñitos tengan un peso saludable. Recuerden que en este caso es muy importante siempre asesorarnos bajo la supervisión de algún médico veterinario para saber entonces cuál de todas estas dietas sería la más indicada para cada uno de ellos. Vamos a platicar un poquito acerca de dos diferentes temas. Uno es el tema de sobrepeso y el otro es una enfermedad a la cual conocemos como obesidad. Vamos a platicar también cuáles son las características o básicamente qué es lo que podemos observar en nuestros pequeñitos cuando suelen presentarse alguno de estos dos padecimientos e incluso pues cuáles son las alternativas de alimento y qué características suelen tener para poder entonces encontrar pues una opción adecuada. Recuerden que si tienen alguna duda la pueden colocar en la parte de los comentarios y al final de la plática comenzaremos a resolverlas. También recuerden que pueden visitar nuestra página petco.com.mx para que puedan ver todas estas opciones de alimentos especializados para el control de peso e incluso algunas otras más. Bueno, como bien les mencionaba, en este caso, estos alimentos están dirigidos pues para tratar dos tipos de problemas en nuestros pequeñitos, ¿no? Y ambos están relacionados con el peso. Recuerden que el mantener un peso saludable engloba una adecuada alimentación, es decir, ofrecer un alimento de acuerdo a lo que nuestro pequeñito necesite, ya sea por su talla, por su especie o inclusive por su tipo de actividad y también por la edad. Así que entonces, cuando nosotros ofrecemos dietas de acuerdo a lo que nuestros pequeños necesitan, pues mantendremos un peso saludable. Pero esto también se combina con parte de la actividad física. Es importante también que nuestros pequeñitos, sea un gatito o sea un perrito, siempre mantengan cierta actividad física con la finalidad de que entonces no se generen este tipo de problemas. Algunos otros aspectos que también resaltan aquí y por los cuales se pueden llegar a generar o a presentar estas situaciones en el organismo de nuestros pequeñitos son la raza. En ocasiones la raza puede influir en que sean predisponentes a generar problemas de sobrepeso. Y esto está relacionado un poquito al tema de la genética. Por ejemplo, una raza muy típica que en ocasiones puede generar problemas de sobrepeso y está ligado a la raza y a la genética son los pug o en su caso, por ejemplo, los bulldog inglés, ¿no? Los bulldog inglés y los pug por su condición anatómica en la parte del cráneo, recordemos que suelen tener problemas un poquito más dirigidos hacia lo respiratorio. Sin embargo, también suelen tener la característica de que es completamente común que suelen presentar problemas del peso. Entonces, la raza puede ser un factor que puede influir en que nuestros pequeñitos lleguen a generar estos problemas relacionados con su peso. El otro factor sería la edad. Claramente, cuando nuestros pequeñitos están en una etapa senil, es decir, cuando ellos ya son viejitos, su metabolismo disminuye, su organismo requiere menores cantidades de energía y por lo tanto al brindarle una dieta con grandes cantidades de energía, su organismo lo único que va a hacer es almacenarla, guardarla generando reservas energéticas a lo largo de todo su cuerpo, ¿no? En todos sus órganos, en su cuerpo, en sus músculos y entonces esto puede generar que se presente o el sobrepeso o a largo plazo la obesidad. También está muy relacionado al sexo. Por ejemplo, las hembras suele ser muchísimo más fácil que suban de peso en comparación a los machos, ¿no? El estilo de vida. Si nosotros tenemos pequeñitos que son sumamente sedentarios, es decir, que no realizan ningún tipo de actividad, que no les gusta jugar, que no les gusta brincar, saltar, o que les aburren los paseos, como por ejemplo hay perritos que en ocasiones sacamos a pasear, dan 2 pasos y se tiran en el pavimento, ¿no? Ya no quieren seguir caminando. Entonces también el estilo de vida, la actividad física que generamos con ellos, pues está muy relacionado a que generen este tipo de problemas de sobrepeso. Si nosotros tenemos perritos de tallas pequeñas, el ejemplo más claro es el chihuahua, y lo único que hacemos con él al verlo tan pequeño, lo vemos como indefenso, lo que solemos hacer con él es cargarlo.
en todo momento lo traemos entre los brazos. Esto también puede influir en esta situación de que entonces su organismo no esté generando pues esta quema de energía, no esté eliminando toda esa energía de reserva y entonces la siga y la continúe acumulando. Entonces también hay muchos factores que no solamente están ligados a la parte del organismo de nuestros pequeñitos, sino que también están directamente relacionados con el cómo nosotros nos comportamos con ellos, ¿no? Por ejemplo, otros factores que están un poquito más relacionados a temas de nosotros son el tipo de alimento que le ofrecemos. Como bien les mencionaba, si no encontramos un alimento adecuado a lo que necesite, pues vamos a sobrealimentar, vamos a dar una mayor cantidad de alimento, vamos a dar una mayor cantidad de nutrientes, vamos a sobrenutrir a ese pequeñito y entonces esto sí puede generar pues problemas de sobrepeso. El siguiente, los premios. Sabemos que les encantan y les fascinan y están enamorados de los premios, ¿no? Y hay muchísimos premios, desde las galletitas o los treats que son ideales para el entrenamiento, o incluso los masticables como los huesos, el pulmón, la tráquea, entre otros más, ¿no? Y entonces no sabemos racionarlo de forma adecuada, y al darles grandes cantidades de estos premios, su organismo, recuerden que estos premios también contienen nutrientes, también contienen energía, también contienen grasa, y entonces al ya no requerirla, su organismo la va a seguir almacenando. Hay que respetar mucho las porciones, las raciones que nos indican los empaques en cuestión a qué cantidad hay que ofrecerle de premios a mi pequeñito para evitar estos problemas de sobrepeso. Otra práctica muy común en nuestros hogares, pues es el que ellos nos ven con una cara tan tierna cuando nosotros estamos comiendo cualquier alimento, ¿no? Así sea una ensalada, así sea pan, el jamón o la salchicha. Y entonces lo que hacemos es darle trocitos de salchicha a lo largo del día, trocitos de jamón, le damos incluso parte de la comida que estamos consumiendo nosotros, ¿no? Como ya lo habíamos platicado, hay que tratar de evitar hacer esta práctica. Sí hay algunos alimentos que les podemos ofrecer, sin embargo, también hay que racionarlo de formas adecuadas con la finalidad de no generar problemas en su salud. Y bueno, en este caso les mencionaba que son dos padecimientos, uno es el sobrepeso y otro es la obesidad. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El sobrepeso se puede presentar de forma primaria, ¿no? Es decir, cuando nosotros no cuidamos la alimentación, no vemos que tengan ejercicio, sabemos que son predisponentes a generar problemas de sobrepeso e incluso la esterilización también puede generar estos problemas de sobrepeso, ¿no? Entonces, al saber que ha sido esterilizado, al saber que es una raza predisponente, al no elegir un alimento adecuado, poco a poco va a poder incrementar su peso. Ese peso puede incrementar 1, 2, 3, 4, 5, 10 kilos de acuerdo a la talla de nuestro pequeñito, ¿no? La obesidad, ¿en qué punto se considera obesidad a ese problema de peso? Cuando ese peso excede el 15 o el 20% de su peso ideal. Un ejemplo es un perro que debería de pesar 50 kilos, que su peso ideal tendría que ser de 50 kilos, cuando llega a los 60 kilos, él ya está en este límite de obesidad. Él no tiene un problema de sobrepeso, él ya tiene una enfermedad que es obesidad. Y recuerden que la obesidad, tanto en humanos como en animales, es sumamente mala para el organismo, ¿no? Porque puede desencadenar pues diferentes padecimientos o otros padecimientos en su organismo, ¿no? Problemas articulares, problemas óseos, problemas hepáticos, cardíacos. Entonces, la obesidad, la realidad es que al llegar a este punto, pues sí es sumamente importante que se identifique qué es lo que le está generando. Puede que sea cualquiera de los factores que acabamos de mencionar, pero también puede que nuestro pequeño tenga algún problema relacionado a su metabolismo, ¿no? Algún problema relacionado con su hígado, con su corazón, y entonces probablemente todo esto sea lo que esté generando ese problema de obesidad o esta enfermedad. Es por eso que les mencionamos que en este caso, para poder encontrar la mejor opción para ayudar a aquellos pequeñitos que ya se presentan, que ya presentan este cuadro de obesidad, es dirigirse con un médico veterinario, porque él va a saber entonces cuál tendría que ser su peso ideal, cuál es el límite o por cuánto
cuánto porcentaje está excediendo su peso ideal y por lo tanto podrá generar pues un tratamiento adecuado, ¿no? En ocasiones solamente es un cambio de alimentación, pero en ocasiones también engloba pues muchísimas cosas más, ¿vale? En este caso, pues todas las alternativas que ustedes pueden encontrar en nuestras tiendas son alternativas que están dirigidas para reducción y para mantenimiento de peso. Y todos estos alimentos pueden tener las mismas características. Sin embargo, entre cada marca puede variar por el tipo de proteína, por la cantidad de fibra que tienen, a lo mejor por la parte de el extra de nutrientes que pueden llegar a presentar. Y bueno, en este caso, estos alimentos, pues si hablamos de que estos pequeñitos requieren menores cantidades de energía, lo que estos alimentos van a ofrecer por cada porción de alimento es una menor cantidad de calorías. Hay menor cantidad de calorías o de kilocalorías por cada porción de alimento. En su caso se disminuyen las cantidades de carbohidratos que se utilizan para la elaboración del alimento, ¿no? El porcentaje de fibra aumenta. Hay marcas que incluso nos mencionan que se incrementa el doble de fibra. Por ejemplo, aquí nos menciona que tiene el doble de fibra, pero comparándolo contra la dieta de mantenimiento de Wholehearted, que es de cordero, ¿no? Entonces hacen un comparativo entre una dieta de mantenimiento para que entonces puedas observar cuánto se reduce en grasa, cuánto se reduce en calorías, cuánto incrementa en fibra. Y en ocasiones también aquí hay que mencionar algo muy importante. Puede que lleguemos a pensar que disminuye la cantidad de alimento que le voy a ofrecer, ¿no? Es decir, si con Wholehearted de cordero yo le daba 200 gramos al día, con esta pues le voy a dar 100 gramos, ¿no? Y la realidad es que no, le sigues dando la misma cantidad de alimento, pero en esos 200 gramos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una menor cantidad de nutrientes, va a haber menos calorías, va a haber menos carbohidratos, va a haber esta parte de tener una menor cantidad de grasa, porque también estos alimentos suelen tener la característica de que disminuyen la grasa con la finalidad de que el mismo organismo de este pequeñito, de este perrito, de este gatito comience a utilizar sus reservas energéticas y que por lo tanto esto favorezca a la pérdida de peso. No es tal cual en las personas pasa. Disminuyes la cantidad de calorías dentro de una dieta, pero probablemente las porciones que estés consumiendo a lo largo del día sean exactamente las mismas que consumías pues con una dieta cotidiana, ¿no? Sin embargo, aquí también resalta el hecho de que la fibra que se utiliza para este tipo de alimentos está dirigida para ayudar hacia dos puntos, ¿no? El primero es a la digestión, es decir, que tengan una correcta función digestiva con la finalidad de que puedan eliminar de todo su cuerpo todo aquello que no necesitan. Pero también tiene otro punto muy importante, y es que hay diferentes alimentos que utilizan diferentes tipos de fibra. Entre ellas destaca la celulosa. Esta celulosa se utiliza con la finalidad de ayudar a generar una sensación de saciedad. Entonces esto permite que ellos consuman menos cantidad de alimento, ¿no? También la fuente de proteína tiene que ser más digestible, y por eso la mayoría de ellas opta por utilizar fuentes de proteína provenientes de las aves, como es el pollo. Estos alimentos, en algunos casos puedes encontrar diferentes variedades, diferentes marcas, y como bien te lo mencionaba, al final de cuentas cada una de ellas tiene diferentes características, pero la mayoría de ellas suelen utilizar un nutriente que se conoce como L-carnitina. La L-carnitina es utilizada en este tipo de alimentos de forma en la cual esta L-carnitina ayude a eliminar la grasa de reserva, ¿no? Es decir, toda esa reserva energética la va a quemar poco a poco. De hecho, la L-carnitina es una molécula que de forma natural el organismo produce. El organismo produce para quemar la grasa, pero de forma natural las cantidades que produce nuestro cuerpo o el cuerpo de nuestros pequeñitos es baja, es mínima, es acorde a lo que necesitamos, ¿no? Y entonces en este caso se incrementa o se adiciona con la finalidad de que cuando ellos comiencen a consumir el alimento, esta L-carnitina adicionada pues ayude a complementar la función de la L-carnitina que de forma natural el cuerpo comienza a producir. Y bueno, lo que les mencionaba es que suelen tener menor cantidad de grasa. La desventaja que suelen tener este tipo de dietas es que cuando nosotros solemos cambiar de una dieta, por ejemplo, les mencionaba de Wholehearted, ¿no?
de Wholehearted de cordero a Wholehearted control de peso de cordero, la palatabilidad del alimento suele disminuir un poco, es decir, suelen tener un menor sabor en comparación a las dietas comunes, porque lo que disminuyen es la grasa. Y recuerden que lo que ayuda en muchas ocasiones a darle sabor a las croquetas suele ser la grasa. Y entonces en este caso podemos llegar a batallar un poquito con la parte de la aceptación por parte de nuestros pequeñitos hacia el nuevo alimento. Sin embargo, sigue siendo sumamente importante que siempre respetemos la parte de la guía de alimentación, la cantidad de alimento que tienen que consumir a lo largo del día, de acuerdo al tipo de dieta que elijamos para nuestros pequeñitos. Vas a encontrar alternativas que son completamente naturales y aquellas alternativas que incluso pueden llegar a tener algún tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, hay algunas marcas como Royal Canin en donde el diferencial es la forma de la croqueta. Tanto en la línea para perritos como en la línea para gatitos, esa croqueta con esa forma tan singular que parece una donita, tiene una forma muy importante para la función del alimento, ¿no? Y uno es que en el platito pues tu pequeño vea pues la misma cantidad de alimento, pero al final de cuentas si tú lo pesas no es la misma cantidad. Y el segundo es que en ocasiones, como suelen tener también la parte del apetito voraz, cuando comen la croqueta y no la mastican o no la trituran, al llegar a su estómago esta croqueta va a absorber todo el líquido que se encuentra ahí y entonces va a expandir su tamaño. De esta forma ocupa más espacio dentro del estómago, generando una sensación de saciedad más temprana. Recuerda que en estos casos los alimentos te pueden ayudar a reducir de peso, pero siempre y cuando te guíes con la parte de tu médico veterinario y tu pequeñito no exceda como esta parte del porcentaje que mencionábamos del 15 al 20% del peso ideal que debería de tener. Y en su caso también, si lo has esterilizado y puede ser alguno de los factores que mencionábamos que predisponen a estos problemas de sobrepeso, como la raza, la edad, la genética, el sexo o el estilo de vida, puedes buscar cualquiera de estas alternativas para mantener un peso sano, aunque no presente problemas de sobrepeso ni de obesidad. Siempre hay que respetar la ración indicada. Y recuerda lo que mencionábamos, puede que le demos la misma cantidad de alimento con esta línea baja en calorías o con esta línea control de peso que con la línea anterior que le dábamos. Pero recuerda que el contenido de calorías, de nutrientes, va a disminuir por completo. Además de esto, también es importante que comiences a fomentar actividad física en tu pequeñito. Si tienes un gatito, opta por juegos de tipo de cacería, juegos que son como interactivos, ¿no? Opta por colocar muebles, repisas, rascadores y con esto fomentarás un poquito más la actividad. Y en el caso de los perritos, pues paseos, aunque sean cortos, y juegos dentro de casa que están dirigidos a lo mejor con una pelota o con un frisbee, algo que permita generar cierta actividad física en tu pequeñito, seguramente le va a ayudar. Y recuerda siempre seguir la recomendación de en este caso de un especialista en salud animal. Hablamos de un médico veterinario. Bueno, voy a contestar algunas de las dudas que tienen referente a este tema. Nos preguntan, para gatito obeso, ¿cuál es la mejor opción? Si tu gato tiene problemas de obesidad, lo correcto siempre será que acudas con tu médico veterinario, porque probablemente este tipo de dietas puedan ayudarle, probablemente no, y entonces seguramente necesites una dieta más especializada que de una forma más rápida permita generar una reducción de peso en tu gatito, ¿no? En este caso hablamos de las dietas de prescripción, hablamos de las marcas Royal Canin y hablamos de Hill's. Hay dietas dirigidas hacia la reducción y pérdida de peso para mascotas obesas. Aquí sí es muy importante que en este caso el comparativo con este tipo de dietas va relacionado a qué porcentaje hay de pérdida de peso en cuánto tiempo, ¿no? En este caso probablemente lo que les mencionaba es que si tú le das alguno de estos alimentos, muy probablemente la pérdida de peso sea como muy lenta, ¿no? Y a lo mejor con una dieta de especialidad
que puede recomendarte tu médico veterinario, la pérdida de peso se puede dar en un lapso de 15 hasta 30 días, ¿no? Y entonces la pérdida de peso va a ser muchísimo más rápida con este tipo de dietas. Es por eso que les mencionábamos que cuando sus pequeñitos padezcan problemas de obesidad, sí es importante la consulta con un médico veterinario. ¿Cuál es la mejor opción para una gatita de 7 años que está esterilizada? Si tienes una gatita de 7 años que va a comenzar a entrar a esta etapa senil, puedes optar por ofrecerle Royal Canin, que está dirigida hacia gatitos que han sido esterilizados. Es una dieta para control de peso, pero también, como su nombre lo indica, control de apetito. Es decir, va a controlar el peso, pero también al mismo tiempo va a ayudar a controlar la ingesta de alimento. Es por lo que les mencionaba de la forma de la croqueta. Si tu gatita está completamente sana, pero ya va a entrar a esta etapa senil, pues puedes optar por control de apetito de Royal Canin dirigida para gatitos esterilizados, y en su caso hay una presentación que es como la que tú observas aquí, pero tiene un 7 más, es decir, es especializada en gatitos que han entrado en su etapa senil. Entonces, en esos casos, pues la mejor opción sería esta de aquí. ¿Cómo saber si mi gatito tiene sobrepeso? ¿Hay alguna relación entre peso y tamaño? Hay una guía que nosotros conocemos como una tabla de condición corporal. Sin embargo, esto es muy importante porque el único especialista en poder evaluar la condición de tu pequeñito física y al tacto es el médico veterinario, ¿no? Yo puedo decirte, bueno, si se le ven las costillas, si no se le ven las costillas, pero cuando la toca se siente, está en su peso ideal. Sin embargo, también aquí influye un poco la raza o la genética. Entonces, el punto de la condición corporal, tomándolo como referencia a nosotros mismos en casa, no nos ayudaría mucho. Por eso es importante que entonces yo necesito llevar a mi gatito con el médico veterinario, porque en ocasiones también el pelaje que pueden tener, que puede ser muy abundante o muy esponjoso, me puede engañar. Pasa comúnmente, por ejemplo, con perritos de doble capa como el husky, que en su caso tú ves a un husky o ves a una Akita y parece que están gorditos, pero les quitas toda esa capa de pelo y la condición o la complexión anatómica que tienen en cuestión de su condición corporal, sumamente delgada, es muy esbelto, ¿no? Y entonces diríamos, no, pero está bajo de peso, pero lo ves con el pelo y entonces piensas que puede llegar a presentar algún problema de sobrepeso. Entonces, en estos casos sí está como más dirigido hacia la parte médica. Para un schnauzer de 2 años esterilizado y activo, pero ha ganado peso, ¿qué alimento sugieres? Es un schnauzer de 2 años, está esterilizado, es activo, pero ha ganado un poquito de peso. Hay que ver qué tanto peso es el que ha ganado, porque también hay que recordar que los schnauzer, y más cuando son miniatura, pues la realidad es que no deberían de exceder los 7 o casi 10 kilos, ¿no? Entonces, sí necesitas ver qué tanto porcentaje de peso tiene por arriba de su peso ideal para poder encontrar entonces una dieta de mantenimiento, ¿no? Dietas, por ejemplo, que están dirigidas hacia el control de peso pueden ser ideales. Incluso mencionabas, es muy activo, pero necesitas controlar ese peso, ¿no? Necesitas darle la energía que tiene, pero también al mismo tiempo necesitas evitar que suba de peso. Hay alimentos que tienen las cantidades adecuadas de energía o que están dirigidas como para este tipo de situaciones. Una de ellas es Merrick y la otra es Canidae Pure. Ambos aportan excelentes cantidades de energía, a lo mejor comparándolo contra un alimento como Tier o un alimento como Wholehearted o un alimento como Reduced Calorie de ProPlan, ¿no? Estos alimentos suelen disminuir mucho la cantidad de kilocalorías. Entonces, en este caso, pues para evitar que después se genere una descompensación, pues sí puedes utilizar cualquiera de estas dietas. Nos dicen, hola, tengo un Golden Retriever. Desde que la operamos engordó. El único alimento que le damos, porque es el único que le sienta, es Tier para adulto. Ya intentamos dar otros como Royal, pero es alérgica. No le gusta salir al parque y, siendo honestos, no le damos mucho de comer. ¿Qué se puede hacer?
los golden genéticamente son predisponentes a generar problemas de sobrepeso, ¿no? Entonces aquí pues tienes a un perrito con una raza predisponente genéticamente a tener o a sufrir problemas de sobrepeso. Sí es importante cuidar mucho la alimentación, como bien mencionan, la esterilización es un factor que puede incrementar esta parte de la presencia del sobrepeso y a largo plazo, como les mencionaba, de la obesidad, ¿no? En su caso, si tú le ofreces tier, por ejemplo, en este caso que es adulto, no sé si has probado como esta opción que es tier, pero en una versión con una menor cantidad de calorías, ¿no? Tiene menos cantidad de energía por cada taza de alimento, tiene una mayor cantidad de fibra y en su caso también tiene menos cantidad de grasa. Esto seguramente permitirá o ayudará a que mantenga un peso saludable, ¿no? Mantenga un peso ideal. De hecho, este alimento también viene acompañado con L-carnitina y al venir con la L-carnitina también te ayuda un poquito como por la parte de que su metabolismo probablemente que está un poquito relacionado con la parte de la esterilización ya no está generando esa quema energética, esa quema de grasa, ¿no? Y por lo tanto la sigue almacenando. Entonces en estos casos pues esta podría ser una muy buena opción o en su caso pues si quieres también puedes probar con esta línea que es de Wholehearted y tiene un sabor diferente, es cordero. Este alimento, por ejemplo, a lo mejor no contiene ingredientes provenientes de las aves como el pollo, el pato, el pavo, que probablemente era como alguno de los ingredientes que pudieran generarle algún tipo de reacción, como mencionabas en el caso de Royal. Nos preguntan ¿cuántas veces al día es recomendable que coman los perros? Cuando tienen problemas de peso, lo correcto sería siempre darles de entre 2 hasta 3 veces al día. ¿Por qué? Porque si tú les sirves toda la cantidad, toda la ración de alimento en su tazón para todo el día, ellos van a comer y van a comer y van a comérselo y al final de cuentas a lo largo del día van a seguir insistiéndote con que tienen hambre, con que quieren comer más y muchos de nosotros, siendo honestos, terminamos cediendo ante esas caritas tan tiernas que nos ponen y entonces terminamos dándoles más alimento. Lo correcto sería entonces dividir esa ración en 2 o en 3 a lo largo del día e irlas dividiendo de acuerdo a la posibilidad de poderles ofrecer el alimento, ¿no? Sabemos que tienen muchísimas más dudas referentes a este tema. Recuerden que en estos casos pues sí es importante la parte del asesoramiento de un médico veterinario que lleve el caso específicamente de nuestro pequeñito, ¿no? Cómo saber si realmente está en sobrepeso, si tiene obesidad o si ya presenta esa obesidad y esa obesidad no le ha generado algún otro padecimiento relacionado a esa enfermedad. Por eso es importante siempre las visitas al médico veterinario, ¿no? Y más cuando comenzamos a ver que algo en su peso está cambiando. Recuerden que pueden descargar nuestra app y pueden visitar nuestra página petco.com.mx. Pueden llamar incluso al 832 Petco si requieren un servicio a domicilio. Pueden seguir dejando sus dudas y a lo largo del día las resolveremos. Mi nombre es Angélica y fue un placer haber estado con ustedes hoy. Hasta pronto.